En esta oportunidad vamos a ver el tema de magnitudes y vectores. Antes que nada vamos a decir que un vector tiene cuatro componentes: origen, módulo, dirección y sentido. Estas cuatro componentes conforman lo que es un vector. Recuerden que antes de comenzar con esta clase tienen que dirigirse al apunte teórico de HQ para leer la clase teórica, ¿sí? Es un requisito para que puedan entender esta parte que vamos a explicar ahora, ¿sí? Si todavía no tenés el apunte, puedes ir a la descripción de este video, que ahí lo tenés para descargar junto con el práctico de ejercicios, ¿ok? Bien, fíjense, entonces, tenemos acá el dibujo de un vector, donde vamos a decir que el origen o el punto de aplicación es este punto de acá, que es donde comienza el vector o donde se aplica el vector, por eso que también se llama punto de aplicación, ¿ok? Bien, el módulo del vector, o magnitud también bien llamado, es básicamente la longitud que va a tener el vector. ¿Ok? Esta longitud va a depender en función de la escala que nosotros utilicemos para dibujar el vector. Otra de las componentes es la dirección. La dirección me va a decir el ángulo de inclinación que va a tener esta flecha, por decirlo así, con respecto al eje X. O sea que va a ser un ángulo llamado ángulo tita, si le podemos llamar si quieren. Una aclaración acá, chicos, el ángulo siempre lo vamos a medir con respecto al eje X, ¿eh? O sea, nunca me midan esto ustedes, miren acá. Eso no, no me miden el ángulo con respecto al eje Y, siempre va a ser con respecto al eje X, chicos, ¿ok? Que quede muy claro eso. Bien, y por última, la última componente sería el sentido, que el sentido lo que me va a decir es si va hacia arriba o si va hacia abajo, y eso lo va a hacer con una punta de flecha que me va a indicar hacia dónde va. ¿Estamos, chicos? Bien, esas son las cuatro componentes de un vector que vamos a estudiar durante el curso nosotros. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre los tipos de vectores. Fíjense que hay cuatro tipos que vamos a estudiar nosotros. En realidad se puede clasificar en más tipos, pero no es nuestro objetivo, ¿ok? Solamente vamos a centrarnos en estos cuatro que están mencionados acá. Y vamos a explicarlos. Dice primero, vectores perpendiculares. Son aquellos que no tienen un ángulo entre sí que tienen un ángulo entre sí de 90 grados. ¿Qué quiere decir? Esto, chicos, fíjense. Acá tengo un vector, voy a llamarle yo vector B1. Y acá tengo otro vector, bueno, más o menos, llamarle y le llamo B2. Y el ángulo entre estos vectores tiene que ser de 90 grados, ¿sí? Si es así, quiere decir que estos vectores son perpendiculares. Así de sencillo. Vectores paralelos. Los vectores paralelos van a ser aquellos que tengan el mismo ángulo de inclinación. O sea que si yo tengo, por ejemplo, acá un vector B1, voy a tener otro vector B2 que va a tener el mismo ángulo que B1. ¿Ok? Otro, dice vectores colineales. Los vectores colineales son estos, miren. Tengo un vector B1 acá. Y acá tengo un vector B2. Y dibujo uno más y le llamo B3. ¿Qué es un vector colineal? Un vector colineal es aquel que sigue la misma línea de acción de alguno de los vectores. Por ejemplo, si yo tengo acá el vector B1 y hago una línea punteada que sobrepase la dirección del vector B1, fíjense que lo que está sucediendo es que los otros vectores, tanto B2 como B3, están dentro de esa misma línea de acción. A esta línea le vamos a llamar entonces línea de acción. Si estos vectores entonces tienen la misma línea de acción, quiere decir que son colineales. ¿Estamos? Fíjense que no es muy complicado. A ver. Y la última sería los vectores concurrentes. Acá presten mucha atención, chicos, porque esto es muy importante y casi siempre tienen dudas con esto. Los vectores concurrentes van a ser aquellos que tengan el mismo punto de aplicación. Así de sencillo. Entonces, fíjense, si yo tengo un vector B1 acá
y otro vector B2 acá. Estos vectores son vectores concurrentes porque su punto de aplicación o su origen es exactamente el mismo punto. ¿Ok? Estos vectores que acabo de dibujar ahora, mira, B1 y B2, estos no son concurrentes. Son concurrentes. No lo son. Que quede bien claro esto, chicos, ¿eh? O sea, mientras no tengan el mismo punto de aplicación, los vectores no van a ser concurrentes, ¿ok? Ahora bien, fíjense en esto, por favor. Si tenemos una cajita y aplicamos una fuerza peso propia de la caja, esta fuerza peso tiene su punto de aplicación en el centro de masa de la caja, ¿ok? Bien, ahora si viene una persona y quiere empujar con una fuerza esta caja, fíjense que parece que esta fuerza que está empujando la caja hacia la derecha no tiene el mismo punto de aplicación que el peso, pero estaríamos en un error. ¿Por qué? Porque fíjense que la fuerza está aplicada en sí en todo lo que es el cuerpo de la caja. O sea que mientras una fuerza esté aplicada dentro del mismo cuerpo, vamos a considerar que es el mismo punto de aplicación, por lo tanto van a ser concurrentes. ¿Ok? Lo que hacemos nosotros en el curso de física para medicina es que cuando tenemos un sistema similar a esta fuerza F la trasladamos, la dibujamos así. Porque estamos demostrando que estas fuerzas son concurrentes. ¿Ok? Bien. Igual, quédense tranquilos que ya vamos a ver la parte de estática y dinámica donde vamos a ahondar más en este tipo de ejercicios. ¿Estamos, chicos? Operaciones con vectores. Bueno, lo que vamos a aprender ahora es la suma y resta por el método gráfico o también método del polígono que se le dice. ¿Sí? Fíjense, supongamos tres vectores cualesquiera. Un vector A que está yendo hacia la derecha, como vemos en la figura. Un vector B que está yendo por el segundo cuadrante, hacia arriba. Y un vector C que está yendo totalmente hacia arriba. ¿Ok? Lo podemos ver acá en las figuras. Un vector A, vector B, vector C. Supongamos que los tres vectores son concurrentes, por lo tanto sí se pueden sumar. ¿Ok? La pregunta es la siguiente. La pregunta es encontrar la suma de los tres vectores A más B más C. O sea, la resultante de estos tres vectores, también podría decirse. Suponiendo también que tenemos algunos datos. Por ejemplo, que la magnitud de A es 3, o sea que la longitud de A es 3. La longitud de B es 4. Y la longitud de C es 2. Tratando de haciendo escala, esto más o menos quedaría así. Ok. Bien, para poder encontrar la suma, por el método gráfico, lo que tenemos que hacer son estos pasos. Fíjense. Nos vamos a situar nosotros primero en el punto de aplicación, que sería justamente acá. ¿Ok? Una vez que nos situemos en ese punto, tenemos que reproducir estos tres vectores. Uno al lado del otro, o bien uno detrás de otro. Miren cómo lo vamos a hacer. El primer vector que voy a reproducir yo va a ser A. Una aclaración importante, acá no interesa el orden en el cual vos reproduzcas los vectores. Vos podés comenzar con B, con C o con A. Eso no interesa, te tiene que dar el mismo resultado, ¿ok? Ahora, si yo comienzo con A, desde este punto de aplicación tendría que dirigirme hacia la derecha, hasta llegar a este punto. Por lo tanto, mi punteo quedaría ahí, esperando a reproducir el siguiente vector, ¿ok? Y ahora supongamos que queremos reproducir no B, sino C. Entonces, si queremos reproducir C, lo que tenemos que hacer es dirigirnos hacia arriba, la longitud que tiene C, que sería 2, hasta llegar a este punto donde también quedaría el puntero esperando para seguir instrucciones. Y por último tenemos que reproducir B, que es el que nos falta. Y fíjense que B está yendo hacia atrás y hacia arriba, por lo tanto lo reproducimos y llegamos a este punto final. Cuando hayamos reproducido los tres vectores, vamos a encontrar un punto
Y ese punto lo tenemos que unir nosotros con el punto de aplicación inicial. O sea, este punto donde llegamos lo tenemos que unir con el punto de aplicación este. Y eso lo que me daría es la resultante de la suma de los tres vectores. ¿Ok? Bien, esa es la suma por el método gráfico, chicos, o método del polígono. Fíjense que cuando yo me refiero a reproducir, lo que estoy haciendo es esto. Es como si estuviera manejando el programa Paint y estuviera cortando yo el vector A y lo trasladara y lo pegara ahí. Entonces me queda ahí el vector. ¿Ok? El puntero ahora queda en este punto. Si yo quiero reproducir el vector C, ¿cómo haría? Cortaría el vector C, plan, y lo traslado y pam, lo pego ahí. Y ahí me queda en la misma dirección y magnitud. ¿Ok? Y como ahora el puntero lo tengo acá, ¿qué hago? Corto el vector B, plan, lo traslado y queda ahí el vector B. ¿Ok? A eso me refiero yo con reproducir los vectores. Bien, esa es la forma de encontrar la suma de tres vectores por el método gráfico o método del polígono. ¿Ok? Sirve para cualquier cantidad de vectores, eso es lo bueno, chicos. No solamente tienen que ser dos vectores, pueden ser 3, 4, 5 o 20.000. ¿Ok? Mientras sigan ustedes este orden, tiene que salir. Ahora, algo importante de esto, que te dije hace unos momentos, es de que no importa el orden de los vectores que vos pongas, te tiene que dar la misma resultante. Vamos a intentar a ver si podemos lograr encontrar eso. Supongamos que tenemos otro gráfico, entonces, más o menos a escala, con eje Y y eje X, y queremos reproducir estos vectores de nuevo. Pero ahora voy a cambiar el orden yo. Por ejemplo, supongan que quiero arrancar con C yo. Corto C y lo reproduzco acá. Desde el punto de aplicación, C me quedaría más o menos por ahí. ¿Ok? No lo estoy haciendo a escala, chicos, así que puede ser que más o menos varíe un poco. Pero bueno, ahí está C. Ahora supongo que quiero seguir yo con... que quiero seguir con A. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Corto A, lo traslado y lo pego acá. Entonces A me va a quedar ahora más o menos así. El vector A. ¿Ok? Y por último me falta reproducir un vector. ¿Cuál sería? B. Bueno, desde este punto reproduzco B. Corto B acá, plan, lo traslado y lo pego acá. Entonces me quedaría más o menos por ahí. ¿Ok? Ahora este punto donde he llegado lo tengo que unir yo con el punto inicial o el punto de aplicación de los tres vectores. Entonces sería más o menos un vector así. Y esta sería la resultante. Si ustedes se fijan, chicos, esta resultante es exactamente igual a esta de acá. Obviamente acá no me va a dar exactamente igual por el tema de las medidas nada más. Pero quiero que entiendan que no interesa el orden en el cual ustedes sumen los vectores, te tiene que dar la misma resultante. ¿Ok? Bien, ahora que ya sabemos sumar los vectores por el método gráfico, vamos a hacer otra operación. Vamos a hacer la resta de vectores. Fíjense, teniendo los mismos vectores del tema anterior, A, B y C con los mismos valores, tenemos que encontrar la operación siguiente. A menos B más C. ¿Ok? Fíjense que acá, a diferencia del ejemplo anterior, no estoy sumando todos los vectores, sino que solamente sumo A, sumo C y B lo estoy restando. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esta operación cuando tengamos esta situación? Lo que tenemos que hacer simplemente es primero identificar el vector que es negativo, que en este caso sería el vector B. ¿Lo pueden ver? Los otros dos son positivos. Una vez que identifiquen al vector B negativo, lo que tienen que hacer es al vector B individual, que lo tienen acá en pantalla, cambiarle el sentido, porque un signo negativo delante de un vector significa que le cambia el sentido al vector mismo. O sea que si B está yendo para allá, ahora mi vector menos B estará dirigido hacia el otro lado. De la misma magnitud, de la misma longitud, todo, ¿sí? Solamente que cambia el sentido. O sea que este vector que está yendo hacia abajo sería menos B. ¿Ok? Entonces ahora fíjense que esta resultante yo la puedo escribir de esta manera. Puedo escribir A, y acá voy a escribir una suma, abro un paréntesis y pongo menos B. Y al escribirlo de esta manera, matemáticamente es lo mismo que la parte de acá arriba, ¿sí? Pero al escribirlo así me doy cuenta que vuelve a ser una suma de A con B y con menos B. Y el vector menos B sabemos que lo que es este vector que está en azul.
Por lo tanto, ya no nos interesa el vector b original, sino que vamos a trabajar con la suma de a menos b y c. ¿Ok? Y hacemos el mismo procedimiento que fuimos haciendo. Entonces, fíjense, si sigo un orden, ¿qué sería? Primero tengo que escribir el vector a, que va para allá. Luego reproduzco c, que era para arriba más o menos ahí. Me quedo en este punto y reproduzco menos b. Menos b está yendo hacia abajo. Cuando yo lo corto y lo pego acá, me va a quedar por ahí más o menos. Menos b. Más o menos, ¿no? Y voy a llegar a un punto final acá. Y luego lo mismo que hacíamos con la suma, tenemos que unir el punto de aplicación con el punto final. Me quedaría una resultante de este tipo. ¿Ok? Y bueno, después, esto sí, obviamente si estuviera a escala, podemos medir luego una regla y nos daría el valor de la resultante. ¿Ok? De esa manera se practica entonces la resta de vectores por el método gráfico o método del polígono. Descomposición de vectores. La descomposición de un vector es exactamente el proceso inverso a la suma de un vector. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hecho nosotros? Que teníamos un par de vectores, supongamos que teníamos el vector A y el vector C, y encontrábamos la resultante mediante el método gráfico, y la resultante me daba exactamente así, más o menos. Bueno, ahora, el proceso inverso, o sea, a partir de la resultante, encontrar un vector A y un vector C que me hagan el mismo efecto, se llama descomponer un vector. ¿Ok? En otras palabras, descomponer un vector significa encontrar dos fuerzas tales que esas fuerzas hagan el mismo efecto que el vector original. ¿Sí? Ahora, lo importante para esta descomposición es que estas fuerzas deben estar exactamente proyectadas en los ejes X e Y. Si tenemos, por ejemplo, acá el eje X y acá el eje Y, como aparece en la figura, y la fuerza total que tenemos es esta F, sus componentes van a ser Fx, que va a estar proyectada en el eje X, y Fi, que va a estar proyectada en el eje Y. ¿Ok? Para encontrar estas componentes vamos a hacer uso de trigonometría, que es lo que aprendimos anteriormente. Fíjense que esto en realidad lo que va a hacer es formar un triángulo rectángulo. ¿Lo pueden ver? Vamos a hacerlo acá al lado. Tenemos F así, más o menos. Fx sería esta parte de acá. Y fíjense esta Fi, si bien está acá, yo la puedo trasladar y colocarla acá. Entonces me quedaría ahí más o menos. Fi. ¿Lo ven? Y este sería mi ángulo θ. Esto, chicos, me formó un triángulo rectángulo. Entonces yo conozco algunas funciones trigonométricas para relacionar estos lados. La primera que conozco es la del seno. Yo sé que el seno de θ va a ser igual a cateto opuesto, que sería en este caso Fi sobre F total. Y también yo conozco que el coseno de θ va a ser el cateto adyacente, que sería en este caso Fx sobre F total. ¿Ok? Y de esta manera yo puedo encontrar unas fórmulas bastante importantes. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto vale Fi, tendré que pasar F total a multiplicar. Y me va a quedar que Fi va a ser F total por el seno del ángulo. ¿Ok? Que va a ser una fórmula para poder calcular Fi. A partir de la fuerza total y del ángulo de inclinación que tenga esta. Y fíjense lo mismo acá. Si yo quiero despejar Fx, pasaría esta F total a multiplicar. Y me queda que Fx va a ser igual a F total por el coseno del ángulo. ¿Ok? Otra de las cosas que podemos averiguar acá es justamente el ángulo de inclinación. Y eso lo hacemos también con trigonometría. Fíjense que si yo acá aplico tangente del ángulo, esto me va a quedar como Fi sobre Fx, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y como yo quiero despejar el ángulo, me va a quedar que el ángulo va a ser el arco tangente de Ri sobre Rx, o bien en este caso Fi sobre Fx. ¿Ok? Estamos aplicando trigonometría y lo que era resultante de vectores. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Hay un teorema que podemos utilizar nosotros a nuestro favor, y este teorema se llama teorema de cosenos. Nos va a permitir a nosotros encontrar la suma de dos vectores. Fíjense cómo lo vamos a hacer.
La fórmula del teorema es esta que aparece en pantalla. Me dice que la resultante de la suma de dos vectores va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza 1 o el vector 1 al cuadrado más el vector 2 al cuadrado más 2 por la fuerza 1 por la fuerza 2 por el coseno de tita. Algo que quiero aclarar es que si se fijan estamos hablando de vectores nosotros ahora y de pronto yo ya te aparezco acá con fuerzas. ¿Por qué? Porque justamente las fuerzas son vectores. Entonces cumplen todas las propiedades que estamos viendo de vectores. Y además, ya te pongo acá a propósito las fuerzas, porque te va a permitir eso acostumbrarte a los nuevos conceptos que vamos a ver en el capítulo que viene. ¿Ok? Bien, entonces, el teorema de cosenos es una formulita que me permite a mí encontrar la resultante de la suma de dos fuerzas o dos vectores. Fíjense en la figura. Supongamos que tenemos una fuerza 1, como aparece ahí, que está dirigida hacia la derecha. F1. Y luego tenemos una F2 que está dirigida en ese sentido. ¿Ok? Independientemente de los valores que tengan, si yo quisiera usar el método del polígono para encontrar la resultante, ¿qué haría? Primero reproduciría la fuerza 1, llegaría a este punto y reproduzco F2. Y voy a llegar al punto este final, y este punto final lo que hacíamos era unirlo con el punto de aplicación original y me daba la resultante. ¿Qué es lo que aparece acá en el dibujo, no? Bueno, por el método gráfico podríamos sacarlo nosotros si tuviéramos los instrumentos. Es que no vamos a tener reglas nosotros, ¿sí? Ni compases ni nada de eso. Así que para hacerlo analíticamente habría que averiguar los valores de F1, de F2 y averiguar el ángulo que tienen estas dos fuerzas. Una vez que tengamos esa información, nosotros podemos reemplazar esos datos en la fórmula y nos tiene que dar el valor de la resultante. ¿Estamos, chicos? Entonces simplemente sería reemplazar entonces los valores de F1, F2 y el ángulo para que me dé una resultante. Vamos a hacer un ejemplo a ver si podemos comprenderlo mejor. Supongamos que F1 es igual a 5 newton. Y supongamos que F2 es igual a 4 newton. Y el ángulo entre estas dos fuerzas es de 60 grados. Como ya tengo los datos, si yo quisiera averiguar la resultante, tendría que reemplazar en la fórmula nada más. Entonces me quedaría, mira, resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de F1, que sería 5 newton al cuadrado, más F2 al cuadrado, 4 newton al cuadrado, más 2 por 5 newton por 4 newton por el coseno de 60 grados. ¿Ok? Habría que resolver esto, a ver cuánto nos da. La raíz cuadrada, 5 al cuadrado me da 25, 4 al cuadrado me da 16, y esto me va a dar 2 por 5, 10, por 4, 40, por coseno de 60, 20, más 20. La resultante entonces va a ser 25 más 20, me da 45, 55, 61. La raíz cuadrada de 61 sería la solución de este sistema. Y esto me da 7.81 newton. La resultante entonces de este sistema. ¿Entienden, chicos? Entonces fíjense la facilidad de utilizar esta fórmula. Con los datos de las dos fuerzas, o los dos vectores y el ángulo entre ellos, yo puedo encontrar la resultante solamente reemplazando en la formulita. Ahora, ¿cómo la pueden complicar? Bueno, como nosotros sabemos que tenemos que despejar las ecuaciones, a veces nos pueden preguntar, por ejemplo, el ángulo entre las fuerzas. Nos van a dar de dato la resultante, nos van a dar de dato la fuerza 1, la fuerza 2, y de acá tendremos que despejar el ángulo, pero también se va a poder resolver. Será cuestión de despeje nada más. El teorema de cosenos que acabamos de aprender es bastante útil porque nos permite tener la resultante de dos vectores fácilmente, solamente reemplazando en la fórmula, ¿ok? Pero tiene dos defectos. El primero es que solamente sirve para dos vectores, ¿sí? O sea que si yo tuviera que sumar tres vectores, ya no me serviría el teorema de cosenos, ¿ok? Y el segundo punto es que no puedo encontrar yo el ángulo de la resultante. ¿A qué me refiero con esto? Tratemos de dibujar el ejemplo anterior. Entonces tenía yo una fuerza 1 acá, una fuerza 2 ahí, y la resultante me daba más o menos por ahí.
¿ok? Más o menos, ¿eh? El ángulo entre esta fuerza lo sabíamos, chicos, era de 60 grados. Pero la pregunta es, ¿cuánto es el ángulo de la resultante? ¿Sí? Eso no me lo puede decir el teorema de cosenos. Y si estás pensando que este ángulo va a ser la mitad de 60, estás equivocado. ¿Por qué? Porque F1 y F2 no siempre van a ser iguales, chicos. ¿Ok? Si son distintos, este ángulo no sería nunca la mitad del ángulo completo. ¿Sí? Entonces el teorema de cosenos no me sirve para sumar más de dos fuerzas, ni tampoco me sirve para encontrar el ángulo de la resultante. ¿Qué me podría preguntar, no? Entonces, para poder generalizar este método, vamos a ver sumatoria de dos o más vectores por descomposición o bien por el método analítico. Este es un método que tiene un procedimiento específico que tenemos que seguir. Fíjense que vamos a aplicar todo lo que aprendimos hasta ahora. El problema de ejemplo me dice calcular el módulo y el ángulo de la resultante del sistema de fuerza siguiente. Bien, tenemos, fíjense acá, el eje Y, el eje X. Vamos a anotarlo si quieren. Tenemos una fuerza F1 con 10 newton y un ángulo de 20 grados acá, y una fuerza F2 con 15 newton y un ángulo de 30 grados ahí. ¿Ok? Bien, lo primero que tenemos que hacer es identificar la fuerza. Ya la tenemos identificada, tenemos F1 acá y F2 acá. Luego tenemos que identificar los ángulos que tengan estas fuerzas. Fíjense que los ángulos, algo que habíamos dicho es que siempre deben estar medidos con respecto al eje X. En este caso, este ángulo que es 30 grados sí está medido con respecto al eje X, que es este. Pero este de acá no lo está. Estos 20 grados están medidos con respecto al eje Y. No me conviene a mí eso, entonces yo voy a agarrar y tomar este ángulo de acá, que sería lo que le falta para llegar a 90, o bien 70 grados, ¿ok? Y de esa manera ya me puedo olvidar yo entonces de este dato de acá. Ahora que tengo toda esta información, el siguiente paso es descomponer estos vectores. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que F1 va a tener una componente en f de x que va a llamarse f1x, y también va a tener una componente, como habíamos aprendido, en eje y que se va a llamar f1y. ¿Ok? Y f2 también va a tener sus propias componentes. Va a tener una componente en el eje y llamada f2y, y va a tener una componente en el eje x llamada f2x. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, ahora que sabemos que cada fuerza tiene dos componentes, vamos a calcularlas. La fuerza, por ejemplo, F1 va a tener F1x y F1y. Vamos a calcularlas con el mismo color. F1x va a ser igual, por definición, a F1 por el coseno del ángulo. Θ1 vamos a llamarle. Y también va a tener una componente del eje Y que va a ser F1 por el seno del ángulo, Θ1. ¿Ok? Ahora la fuerza 1 son 10 newton. Y el ángulo de esta es de 70 grados, por lo tanto será 10 newton por coseno de 70. Y acá abajo será 10 newton también por el seno de 70. Hacemos estos cálculos a ver cuánto nos da. Sería entonces 10 por el coseno de 70. Me da 3.42. Y acá abajo sería 10 por el seno de 70. Y me da 9.39 newton. Ahora que encontré las componentes de F1, voy a hacer lo mismo pero con F2. Entonces fíjense, F2x va a ser F2 total por el coseno del ángulo 2. Y F2y va a ser F2 total por el seno del ángulo 2. F2 en este caso es de 15 newton por el coseno del ángulo que tiene, que es 30 grados, por lo que vemos. Y acá sería también 15 newton por el seno de 30 grados. Hacemos las operaciones, 15 por el coseno de 30 me da 12.99 y acá me da 7,5. Fíjense entonces que ya encontré las componentes de todos los vectores que estamos sumando, ¿sí? El paso siguiente es encontrar la resultante de cada uno de estos vectores en cada uno de los ejes, ¿no? Entonces, la resultante del eje X va a ser la suma de todos los vectores que tengamos en el eje X. ¿Qué componentes o vectores tenemos en el eje X? Tenemos F1X, que como está a la derecha la voy a considerar yo positiva. Y tengo F2X, pero fíjense como está yendo a la izquierda, yo la voy a colocar negativa.
¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, ahora fíjate que vos podés resolver esto. ¿Por qué? Porque tenés los datos. F1x a vos te dio 3.42 newton. Y F2x también lo calculaste, te dio 12.99 newton. Hacemos esta operación entonces, 3.42 menos 12 te da menos 9.57 newton. Ya tenemos el valor de la resultante en el eje X. De la misma manera vamos a encontrar ahora la resultante, pero en el eje Y, que sería en este caso F1Y positivo. ¿Por qué lo pongo positivo? Porque está yendo hacia arriba, más F2Y. ¿Y por qué en este caso sumo las dos y no las resto como el caso anterior? Porque acá ambas componentes están yendo hacia arriba, tanto F1Y como F2Y, ¿lo ven? Es por eso que la pongo positiva. Bueno, y ahora reemplazo los valores que los tengo acá calculados. F1Y era 9.39 newton. Y F2Y es 7,5. De modo que me queda que RI va a ser la suma de estos dos, 9.39 más 7.5. 16.89 newton me da RI. Bien, ahora que yo tengo las dos resultantes, tanto en Rx como en Ri, lo que está sucediendo es esto, chicos. Vamos a borrar acá primero. Y vamos a dibujar este sistema equivalente, fíjense. Bueno, volvemos a dibujar los ejes. Tengo un eje X ahí. Tengo un eje Y ahí. Esta resultante en X que me dio menos 9.57 estaría yendo hacia la izquierda. Y yo sé esto porque es negativa. ¿Ok? Entonces acá estaría mi resultante en X negativa, más o menos ahí. Y esta resultante en Y, que me dio 16.89, casi 17, estaría yendo hacia arriba. RI. ¿Lo ven? Y este sistema que acabo de dibujar con estas dos resultantes, tanto Rx como Ri, es el sistema equivalente de todas las fuerzas que tenemos acá, ¿sí? O sea que estas dos fuerzas me hacen el mismo efecto que las fuerzas que había calculado inicialmente. ¿Ok? Y ahora fíjense, por trigonometría, por Pitágoras, sabemos nosotros que esto va a tener una resultante. Y esta resultante va a dirigirse hacia ahí, más o menos. ¿De acuerdo? Lo podríamos hacer por el método gráfico incluso. Pero según Pitágoras, justamente para calcular esa resultante, tenemos una formulita. Esa resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ri al cuadrado. ¿Ok? O sea que la podemos averiguar según los datos que tenemos. ¿Cuánto era Rx? 9.57 negativo. Entonces mira, yo lo pongo acá. Ese valor al cuadrado. Observen que todo valor, por más que sea negativo al cuadrado, se va a hacer positivo, más el valor de Ri, que me dio 16.89 newton, también al cuadrado. ¿Ok? Bueno, hacemos esta operación. Más 57 cuadrado. Y nos da un valor total de 19.41 newton aproximadamente. El valor de la resultante que estoy buscando y es lo que me preguntó. ¿Ok? El valor de la resultante. O el módulo, en otras palabras, ¿sí? Pero no termina ahí el problema. ¿Por qué? Porque no solamente me preguntó el valor de la resultante, porque de hecho si me hubiera preguntado solamente ese valor, yo podría hacer esto por el teorema de cosenos. ¿Se acuerdan? Que con dos vectores es totalmente funcional. Pero ahora lo que yo puedo sacar con este método es el ángulo de esta resultante, chicos. Me refiero yo a este ángulo de acá, que yo no sé cuánto es. No es ni tita 2 ni tita 1, ¿eh? Acuérdense que esto es la tita 1, esto es la tita 2. No es ninguno de estos dos, va a ser distinto. ¿Cómo lo sacamos? Lo vamos a sacar con esta formulita. También proviene de trigonometría. Ese ángulo va a ser igual al arco tangente de Ri sobre Rx. Y fíjense que no es fórmula nueva porque lo vimos justamente en la descomposición de vectores. Entonces solamente vos lo que tenés que hacer es reemplazar estos valores. Ri, ¿cuánto te dio a vos? 16.89 newton. Rx, ¿cuánto te dio?
menos 9.57 newton. ¿Ok? Reemplazamos esos valores. Sería 16.89 dividido menos 9.57. Shift tangente de ese valor. Y me da un ángulo de menos 60.46 grados. Ahora, no paremos ahí porque vamos a interpretar qué significa este ángulo, chicos. Cuando ustedes en matemática le den un ángulo negativo, lo que significa que se está midiendo en sentido de las agujas de reloj. Recuerden que los ángulos se miden siempre en sentido contrario a la aguja de reloj. O sea que si yo te digo, por ejemplo, 30 grados a vos, 30 grados sería medido para allá. En ese sentido. ¿Ok? Pero si yo te digo a vos menos 30 grados, vos no tenés que ir para allá, sino tenés que ir al otro lado. Y este ángulo sería de menos 30 grados. ¿Se entiende? Bien. Ahora que ya sabemos el signo del ángulo, o cómo interpretarlo por lo menos, ¿sí? Cuando a mí me dice menos 60, lo que está haciendo referencia a que desde el eje X va a medir hacia acá menos 60.46 grados. Y si ustedes se fijan, esa línea es la misma línea por la cual pasa la resultante. ¿Ok? Entonces, interpretando esa información, sabemos nosotros que en realidad el ángulo real de este vector va a ser este de acá. Este es el ángulo que estamos pidiendo, el ángulo total desde X, o bien este de acá, cualquiera de los dos, ¿no? Y ahora, algo que podemos interpretar es que si estas líneas son continuas, este ángulo de acá de menos 60, o bien 60.46 porque son positivos, va a ser igual a este porque son opuestos por el vértice. Por lo tanto, el ángulo θ que yo estoy buscando va a ser de 60.46 grados. Y con eso ya le respondiste el problema al autor. Otra aclaración más, así ya terminamos. Si bien vos ya sabés que ese ángulo es de 60.46 grados, que es este de acá que estás buscando, es muy probable que no te dé ese ángulo como resultado en las opciones, sino que te pida este que marqué recién yo, el ángulo medido desde el eje X positivo. Y esto vos lo vas a saber así de fácil, mira. Si vos sabés que todo esto es un ángulo llano, que mide 180, para saber este ángulo de acá que está en azul, sería 180 menos el ángulo que tenés. O sea que el ángulo buscado sería 180 grados menos los 60.46 grados. O sea que θ va a ser igual a 180 menos 60.46. O bien a 119.54 grados. Y con eso ya terminaste el problema. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cómo te vas a dar cuenta cuál te pide? Si te pide este o te pide el otro. Bueno, es sencillo, porque en las opciones vos vas a tener varios datos de ángulos. Si ves que no aparece ninguna opción con 60-46, tenés que interpretar que en realidad seguramente se está pidiendo el otro ángulo. Restale a 180 y vas a ver qué te va a dar. ¿Ok? Producto escalar o producto punto entre vectores. Bien, algo que quiero aclarar, chicos, para este curso en específico en física, para lo que es ciencias médicas, no vamos a ahondar mucho en este concepto, solamente lo vamos a mencionar. Tenemos muchísimo de qué hablar sobre esto, pero tampoco es que nos interese demasiado, ¿sí? Ahora, el producto escalar se va a definir así, chicos. O producto punto. Se va a definir como el módulo de un vector por el módulo de otro vector por el coseno del ángulo que forman estos vectores. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Suponete que vos tenés una fuerza 1, que sería igual a 10 newton, y una fuerza 2, que sería igual a 15 newton, y el ángulo que forman estas fuerzas es de 60 grados. Un ejemplo que ya fuimos haciendo. Si yo quiero calcular el producto punto de F1 por F2, tendría que colocar el módulo de la primera fuerza, que sería 10 newton, por el módulo de la segunda, que sería 15 newton, por el coseno de 60 grados. Hacemos la operación esta y me tiene que dar que F1 producto punto por F2 me va a dar 75. ¿Ok? Es solamente eso, chicos. El producto punto es una formulita donde nosotros tenemos que reemplazar los datos y ya tenemos el valor. ¿Cómo la pueden complicar? La pueden complicar así:
que a vos te den el valor del producto punto como información y también te den los módulos y te pidan encontrar el ángulo, ¿sí? En ese caso, ¿qué tendrías que hacer? Despejar la ecuación. Por ejemplo, si estos dos están multiplicando, van a pasar a dividir. Me va a quedar A producto punto por B sobre el módulo de A por el módulo de B igual al coseno del ángulo. Y este coseno, como ya sabemos hacer, lo pasamos como arco coseno. Y me queda finalmente que el ángulo va a ser igual a coseno de la menos 1, abro paréntesis, del producto punto de A con B sobre el módulo de A por el módulo de B. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, reemplazarán los datos que te proporcionan acá, sacar el arco coseno, como ya lo sabéis hacer con la calculadora, y te da el ángulo que tienen los dos vectores. ¿Estamos, chicos? Es solamente eso lo que tenemos que ver.